¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Muy buenos días, los saludo a esta hora de la mañana. Todos sean bienvenidos a su programa Luz y Sal, siendo las 10:05 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Muchas gracias por sintonizarnos desde el lugar donde se encuentre. Gracias por hacer parte de esta gran familia que el Señor está levantando acá. Sean todos bienvenidos. En el transcurso de unos minuticos vamos a dar inicio a nuestro programa. Les voy a dar tiempitos si de pronto van a buscar la Biblia, si de pronto van a traer un libro, un cuaderno para tomar apuntes. El tema de hoy está súper chévere, muy bueno. Vamos a dar espera unos minutitos y damos inicio. Gracias nuevamente por estar acá. Gracias por sintonizarnos cada sábado. El sábado pasado tuvimos mucha sintonía y eso nos alegra mucho que saquen tiempo de su vida para escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias por estar acá. Y vaya, busque su Biblia, busque su cuaderno, su lapicero, busque todo para tomar apuntes. Mientras tanto, yo les quiero ir contando un poquito sobre unas cositas que me estaban pasando hace algún tiempo, hace un par de meses más o menos. Empecé a hacer algunos cambios en mi actividad diaria, en mi rutina de todos los días. Empecé a hacer actividad física, hacer deporte y a eso también sumarle el trabajo que hago durante mi jornada laboral, el ser mamá y muchas cosas más que uno como mujer suele llevar todos los días. Y empecé a notar un cansancio físico. Decidí ir al médico y pues lo primero que me preguntó el médico, que es el especialista en esta área, es que cómo era mi tiempo de sueño. Y la verdad, en el momento no lo entendí, pero a lo que el médico se estaba refiriendo era cuál era mi tiempo de descanso. Y muchas veces pasa que empezamos a hacer mucha actividad física, empezamos a comprometernos en el día y no descansamos bien. Y esto trae muchas consecuencias tanto en nuestra vida física como en nuestro diario, porque como les digo, yo me sentía muy cansada, me sentía que durante el día tenía mucho sueño, como que no podía, mi estado de ánimo también se había bajado un poquito y era porque no estaba descansando bien en las noches. El médico me dijo que todos teníamos un reloj interno y este reloj interno
repercute en muchas cosas de nuestra vida, como en los ciclos del sueño, en el apetito, de hecho hasta en cambios hormonales. En resumidas cuentas, lo que el médico me estaba diciendo era que si yo aumentaba mis tareas durante el día y descuidaba mi descanso, pues obviamente me iba a descompensar, y la verdad eso trajo mucha luz a mi vida porque entendí que nuestra vida espiritual es exactamente igual. Y aquí es donde va la pregunta que cada sábado les hago, una pregunta diferente, pero creo que todos nos hemos identificado. Y es: ¿en algún momento de tu vida te has sentido cansado, frustrado, abatido, triste, desesperado y hasta enojado con Dios? ¿En algún momento de tu vida o del día a día te sientes frustrado, sientes que no puedes seguir por tantos conflictos internos, emocionales o problemas con la familia? ¿Te sientes así? Porque el día de hoy te voy a presentar a dos hombres que se sintieron exactamente igual. Dos hombres que le dan el nombre a nuestro tema de hoy, que es caminando con un forastero. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos caminado con un forastero. Hemos estado a lo largo de nuestra vida con alguien a quien no conocemos. Y esto lo vamos a respaldar, o el tema de hoy lo vamos a respaldar en Mateo 24, versículo 13 al 35. Mateo 24, 13 al 35. Este es un hermoso pasaje que verdaderamente me apasiona muchísimo porque es algo, mejor dicho, que el Señor lo escribió hace mucho tiempo, pero trae mucha luz a nuestra vida en este momento, en este tiempo actual en el que estamos viviendo. Y este hermoso pasaje habla de dos hombres que salen de Jerusalén y se dirigen hacia Emaús. Por lo que leemos en este pasaje, esto fue un auténtico drama para estos dos hombres. De pronto por cuestiones de tiempo no puedo leer todo el pasaje bíblico, pero les voy a ir narrando un poquito de lo que trata este pasaje tan hermoso, y es de dos hombres que empezaron su travesía, una travesía llena de muchas emociones, y quizás no emociones felices, sino emociones tristes, emociones de, por ejemplo, desesperanza, de tristeza, de temor, de miedo. Ellos empezaron este camino con una incredulidad grandísima, una caminata muy lenta, pero también muy fatigosa. Quiero decirles que estos dos hombres eran discípulos del Señor. Estos dos hombres eran conocedores de Jesús. Estos dos hombres no eran lejanos de Jesucristo. Al contrario, discípulos, no sé para las personas que me escuchan si no saben qué significa, pero discípulos quiere decir seguidores. Es decir, estos dos hombres eran seguidores de Cristo, y aún así emprendieron una caminata triste, una caminata llena de temor, una caminata con incredulidad, una caminata cansada. Así como yo me sentía físicamente hace algún par de meses que les dije que me sentía cansada, pues estos dos hombres también se sintieron cansados, y no era un cansancio solamente físico, sino que era un cansancio emocional y un cansancio espiritual. Estos dos hombres, aparte de que eran discípulos de Jesús, es decir, que eran seguidores de Jesús, eran hombres que habían dejado todo por seguir a Jesús. Habían dejado familias, habían dejado trabajos, habían dejado amigos, casas, habían dejado todo por seguir a Jesús. Por seguir, ellos pusieron toda su fe y toda su confianza en aquel carpintero y profeta de Nazaret. Le sacaría, ellos pensaban que el Señor Jesucristo los iba a libertar y los sacaría de la esclavitud romana. Por eso ellos emprenden este camino y salen de Jerusalén. Jerusalén traduce la casa del pan. Jerusalén traduce estar allí bajo la cobertura y la protección del Padre, pero ellos salen de allí porque es lo que normalmente nosotros, cuando tenemos todas estas cantidades de emociones, hacemos. Cuando nos sentimos tristes decimos no, yo no quiero ir a la iglesia, o cuando nos sentimos frustrados o enojados con Dios decimos ¿para qué? Es mejor salir
salir de la casa del pan, salir de Jerusalén, salir de la promesa, salir de la cobertura de Dios. Es mejor salir de allí. Y creemos que es la decisión más correcta cuando realmente es lo peor que podemos hacer. Estos dos hombres se sentían frustrados y tristes porque en los capítulos anteriores quiero invitarte a leer Lucas 23, desde Lucas 22 hasta el 23, todo eso está hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces, como les digo, ellos habían puesto todas sus esperanzas en Jesús, y al ver que los romanos habían crucificado al Señor Jesucristo, pues los judíos, ellos simplemente perdieron sus esperanzas y perdieron su visión en Cristo, y por eso se sentían muy tristes, porque ellos sentían y creían que el Señor Jesucristo los iba a libertar de la esclavitud romana. Y ahora, después de que Jesús había resucitado a Lázaro, que había sanado a la hija de Jairo, que había también sanado al hijo de la viuda de Naín, después de tantos milagros que había hecho el Señor Jesús, de tantas señales, de tantos prodigios, resulta que Él, en el que se había puesto toda la esperanza, muere. Entonces, obviamente, estos dos hombres emprenden un camino lleno de tristeza. Y al morir Jesucristo, pues moría todas las esperanzas que se habían puesto en Él, todos los sueños, todos los anhelos. Estos dos caminantes, seguidores de Jesús, se sentían sumamente frustrados porque la esperanza en Cristo, al morir en la cruz, ellos habían... sus sueños y sus anhelos también habían muerto con Cristo en la cruz. Entonces, estos dos hombres se sintieron como muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida. A lo largo de caminar con Cristo nos hemos sentido así, hemos sentido que como que no tiene sentido el seguir caminando, como que ya nos sentimos sin esperanza, porque nos enfocamos en la cruz, porque nos enfocamos en la muerte, porque nos enfocamos en el problema, en el proceso, en la dificultad. Y realmente estos dos hombres creo que nos identifican mucho a nosotros, nos identifican tanto como seguidores de Cristo, y aún las personas que me escuchan que no conozcan de Dios, creo que te ha sentido así. Y vemos cómo estos dos hombres, llevados por su desesperanza, salen de Jerusalén y se dirigen hacia Emaús, una aldea conocida como Aguas Termales. Era un lugar también llamado como Aguas Tibias, y para los que hemos leído la Biblia sabemos que la tibieza a Dios no le gusta nada. Obviamente Emaús representa el mundo, el sistema, el paganismo. Es más, es curioso que Jerusalén estuviera ubicado a 650 metros por encima del nivel del mar, y el camino a Emaús era un camino de descenso, no solamente en lo geográfico hablando, sino también que era un descenso en lo espiritual. Es decir, vemos que Jerusalén está ubicado geográficamente a 650 metros por encima del mar, pero vemos al contrario que Emaús está en descenso. Y creo que cuando estos dos hombres emprenden este camino lleno de esperanza y de tristeza, pues hacen lo que todos hacemos o hemos hecho en nuestra vida, que es descender. En vez de avanzar, retrocedemos. ¿Y retrocedemos por qué? Retrocedemos porque nos alejamos del Padre, porque decidimos no seguir más a Dios. Cuando decidimos no seguir más a Dios, es exactamente un retroceso espiritual. A esta caminata aparece un tercer hombre, que me encanta este tercer hombre. Este tercer hombre es llamado forastero. Lo podemos leer en el versículo, leámoslo, voy a leer desde el 13 hasta el 17. Para las personas que apenas se están conectando, estamos en Lucas capítulo 24, versículo 13. Lo voy a leer hasta el 17, pero esta lectura llega hasta el 35, ¿ok? Vamos a leerlo. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo.
Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy ya es el tercer día de su muerte. Entonces, esta caminata de estos dos hombres, vemos como dos discípulos de Jesús descienden hacia Emaús, ajenos a todo lo que había ocurrido. Ellos creían que simplemente todas sus esperanzas y todos sus sueños habían muerto con Cristo. Estaban cegados a sus ideas terrenales y físicas del Mesías, un Mesías tipo político, porque eso era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías tipo político que los libertara del yugo y la opresión de Roma. Pero ellos no entendían que tenían una opresión aún muchísimo peor, y era la opresión del pecado, y un opresor peor que Herodes, Pilato o aún Nerón, un opresor llamado Satanás. Y esto que estos dos hombres están haciendo ahorita lo tenemos con nosotros. Nosotros muchas veces hemos puesto la esperanza en un político. Decimos: vamos a votar por él porque él es el que va a restablecer la economía, el que va a dar empleo, el que va a dar casas a los pobres, el que va a ayudar. Y sucede que esta persona sube y termina haciendo muchas cosas que no son de Dios. ¿Y es por qué? Porque el corazón del hombre es malo de por sí. Nuestro estado emocional y nuestra naturaleza pecaminosa no permite que seamos buenos. Por eso no está bien poner nuestros ojos o nuestra esperanza en un hombre que al igual que nosotros falla, un hombre que al igual que nosotros se equivoca, un hombre que por más de que tenga dinero, sabiduría, inteligencia, no tiene la capacidad de ser bueno por sí solo. Y estos dos hombres habían puesto, al igual que nosotros, muchas veces la esperanza en un hombre. La diferencia era que ellos no solamente tenían un opresor llamado en ese momentico Herodes ni Pilato, ellos tenían un opresor mucho peor, y es el mismo opresor que nosotros tenemos ahorita. Nuestro opresor no es el COVID, nuestro opresor no son las enfermedades, nuestro opresor no es ni el presidente, ni los gobernadores, ni los ladrones, ni la delincuencia, ni nada de esto. Nuestro opresor mayor, y al que sí debemos de enfrentar cada día, es a Satanás. Satanás es nuestro gran opresor. Y tenemos un yugo que carga más que cualquier otra cosa, y es el yugo del pecado. El yugo del pecado nos aparta del Padre, del Santo, y el Padre no puede cohabitar con el pecado, y nosotros por nuestra condición pecaminosa no podríamos habitar con él. Ahí es donde viene Satanás y oprime nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestras emociones. Pero por eso muere Cristo en la cruz. La importancia de entender la muerte en la cruz, que estos dos hombres no habían entendido tampoco, que al igual que muchas personas que me oyen en este momento, es que Cristo no murió solamente. Cristo no quedó crucificado en un madero. Cristo no quedó allí y lo sepultaron y ya. No, pasaron 3 días. Y la buena nueva es que Cristo resucitó, pero estos hombres no lo sabían aún,
Y sé que hay muchas personas que a pesar de que han pasado 2000 años, no saben tampoco que Jesús resucitó al tercer día. Y que Jesús no solamente resucitó, sino que vino a deshacer todas las obras del diablo, vino a quitar el pecado de una vez y para siempre, vino para hacer morir a la muerte y al que tenía el imperio sobre ella. La obra de la cruz es tan maravillosa y tan perfecta que solamente Jesucristo, siendo santo, siendo puro, siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, se entregó. Y cuando se entregó, pagó la deuda que eran de estos dos hombres, al igual que la deuda mía y la deuda tuya. Cristo paga tu deuda ante un Dios justo, que es el Padre, y por medio de esa obra maravillosa somos justificados con Él. La justificación es algo sumamente hermoso y es como cuando vas al médico y te dan como una excusa para, digámoslo así, como para faltar al trabajo, o si llegas un poco tarde, o si de pronto te sentiste mareado en el trabajo por causa de la consulta, tienes una excusa que presentas y dices, disculpe, llegué tarde a mi empleo, pero es porque tengo esta justificación, tengo esta excusa, porque el médico, alguien con mayor autoridad me la dio. Nosotros no podríamos escribir una excusa y presentarla porque no tenemos autoridad, pero el médico tiene autoridad para hacerla, entonces él hace una excusa y entonces nos la da a nosotros y nosotros la presentamos y esto nos justifica delante del jefe o delante del profesor si estamos estudiando, y más o menos eso es la obra de la justificación en la cruz. Delante del Padre por ninguna obra nos podríamos presentar, no hay obra que podamos hacer que podamos justificarnos. Si yo llego no sé, los 300 días del año súper puntual al trabajo, pero un día no llegué tarde, obviamente el jefe me va a decir, lo siento, pero llegaste tarde, te voy a poner un memo, te voy a hacer, te voy a anular algo, te voy a poner un castigo, en fin. Pero si yo llevo una justificación y yo digo, no, no, es que yo llegué tarde porque tengo una cita en el médico y tengo aquí la justificación, entonces el jefe me va a decir, ok, sí, está bien, estás justificado por este día y no va a pasar. Es precisamente lo que hace Cristo cada día con nosotros delante del Padre. Cristo nos justifica y por su obra, por creer en Él, somos justificados en Él, no por nosotros, porque realmente nosotros no podemos hacer nada para agradar al Padre, porque siempre vamos a cometer un error, siempre vamos a cometer un pecado. Podemos portarnos juiciosos toda la semana, pero si llega un día y decimos, dije una mentira, pues solamente por esa mentira seríamos sentenciados delante de un juez, pero con la justificación de Cristo podemos como pasar y podemos pasar sin un castigo. ¿Y cómo adquirimos esa justificación? Muy sencillo, creyendo en Jesús, recibiéndole y haciéndolo dueño y señor de nuestra vida. Bueno, pero aquí para retomar un poquito acerca del tema, después de mucho caminar, estos dos hombres, quiero leerles un poquito. Después de mucho caminar, estos dos hombres iban discutiendo, y este hombre forastero que se acerca a la vida de ellos les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Y ellos empiezan a narrar y a decir, ¿eres tú el único forastero que no conoce todo lo sucedido en estos días? ¿Eres tú el único que no sabe la muerte de Cristo, de Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero que hacía milagros, que sanaba, que restauraba personas, que de hecho le dio la vida a un hombre que ya había sido muerto? ¿Eres tú el único que no sabe? Y estos hombres continúan una caminata con este hombre forastero, un hombre que ellos no conocían, un hombre que era alguien más que pasaba por ese camino, alguien más que los acompañaba en un camino lleno de tristeza y lleno de frustración, alguien más que los acompañaba en un camino lleno de cansancio y de frustración. Y ellos hablaban con este forastero, pero no entendían quién era este forastero. Para ellos no, no, no lo podían comprender. ¿Qué función hacía este forastero en la vida de ellos?
Y después de mucho caminar llegaron hacia la aldea de Maús, estos dos hombres, y invitaron a este forastero que se quedara con ellos. Al igual que estos dos hombres, yo quiero preguntarte, ¿quieres saber quién es este forastero? ¿Quieres saber con quién estos dos hombres caminaron más de 10 estadios? Eso quiere decir más o menos 11 kilómetros y no entendían quién era. Pues quiero decirte que este forastero, al que le da el título nuestro mensaje del día de hoy, que es Caminando con un forastero, era Cristo. Era el Cristo resucitado que no quedó muerto en un madero, ni metido en una tumba, sino que resucitó. Y era un hombre, si estaba caminando con ellos y estaba hablando con ellos, no era un fantasma, no era alguien como que se les apareció y ya no. Era un hombre de carne y hueso que venía hablando con ellos. Era un hombre que había resucitado y que ellos no entendían quién era. Y me parece muy complejo porque al iniciar nuestro programa del día de hoy dijimos que eran discípulos de Jesús, es decir, eran seguidores de Jesús, conocían a Jesús, Cristo muere, pero si aparece después este forastero en su camino y ellos no entendían que era Cristo, ellos no lo reconocieron, sino que al contrario, ellos, según las palabras de Cleofás, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas en que ya han acontecido? Es decir, después de ser seguidores de Cristo, ¿vino a ser Cristo un forastero para ellos? O sea, no sé si me doy a entender, pero esto es algo profundo y es algo de pensar un poco. ¿Has conocido en algún momento a Cristo y simplemente luego Cristo pasó a ser un forastero en tu vida? Al principio caminaste con Cristo y fuiste seguidor del Evangelio, seguidor de Dios y de Jesús, y luego en un momento de tu vida Cristo pasó a ser un forastero. Forastero es una persona que no conocemos, que no tenemos ni idea quién es, que nunca hemos hablado con ella, no conocemos su nombre, ni sus obras, ni de quién es hijo. ¿Acaso Cristo es un forastero en tu vida? Y a pesar de que hayas escuchado hablar de Él, a pesar de que en algún momento leíste la Biblia, no sé, un versículo, o viste una película que te dejó un mensaje cristiano, o algún amigo de la universidad o del colegio te dejó un mensaje y lo conociste, o tu mamá te enseñó desde niño y te edificó con la palabra, pero luego Cristo pasó a ser un desconocido en tu vida. Cristo pasó a ser un forastero en tu diario caminar. Porque quiero decirte que si es así, si estás caminando con un forastero, con alguien al que no conoces, con alguien que es ajeno a ti, es muy triste. Conozco muchísimas personas que van a una iglesia, pero son ajenos de Dios. Conozco muchísimas personas que van que leen la Biblia, que se llaman ser cristianos, pero son tan ajenos de Dios, son tan ajenos de Jesús, que Jesús viene a ser para ellos un simple forastero. Quiero decirte que no, que ojalá no te perdieras a Cristo y a su esencia, que ojalá te esmeraras por cada día conocerle más, que no camines con alguien tan valioso, tan importante, que puede cambiar tu lamento en baile, que simplemente sea alguien de lejos y alguien de distancia, que sea un forastero, sino que lo conozcas. Y ahí es donde muchas veces nuestro estado emocional y los problemas que enfrentamos a lo largo de la vida traen desesperanza, como estos dos hombres. Y creo que estos dos hombres no reconocieron a Cristo porque estaban enfocados en su dolor. Cuando nos enfocamos en nuestro dolor, perdemos de vista a Cristo. Hay un versículo que lo he leído mucho, pero la verdad no lo había entendido. Y estos días, en una película fue que estaban dando una escena cuando pasan a un hombre donde se enfoca en su situación precaria, en su situación
de miseria, por decirlo así, y no estoy hablando solamente de economía, estoy hablando emocionalmente. Y dice, y recitan este versículo y dicen, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo en ese momento fue tan impresionante lo que entendí porque lo he leído muchas veces y lo he escuchado de muchas personas que citan este versículo, pero la verdad yo dije, sí, chévere, pues puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, pero ese día entendí, o sea, cuando están tus ojos puestos en tu miseria, cuando están los ojos puestos en tu problema, cuando están tus ojos y tu mirada puesta en la situación, no ves a Cristo, te pierdes de Cristo. Y es lo que le pasaban a estos dos hombres. Estos dos hombres empezaron a caminar y era tanta su frustración, era tanta su desilusión. ¿Cómo va a morir Cristo si era el que nos iba a libertar? ¿Cómo va a morir? ¿Cómo va a morir? Ellos no lo entendían y estaban tan frustrados que simplemente perdieron de vista a Cristo. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. Cuando tienes los ojos, cuando tienes tu mirada puesta en Cristo, el alrededor no pierde valor y pierde importancia. Pero cuando estás enfocado en la tormenta, en el desierto, en el problema, en la enfermedad, te pierdes a lo más grande que es a Cristo. Y estos dos hombres empezaron a caminar y a emprender una caminata con un forastero porque lo perdieron de vista. Porque perdieron de vista a Cristo. Cristo les había dicho muchas veces, el Hijo del Hombre tiene que padecer. Pero Él muchas veces lo dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita. Y ellos ya estaban diciendo de que el Imperio Romano y que todas esas personas le quitaron la vida a Cristo. Nadie le quitó la vida a Cristo, Él la dio por amor a nosotros. Él dice, yo soy el buen pastor, que doy mi vida por las ovejas. Yo la pongo y la puedo volver a tomar. Y ellos omitieron ese detalle tan importante que decía, la puedo volver a tomar. Cristo ya había tomado su vida otra vez. Había vencido a todo el imperio de la muerte y a Satanás mismo, que era el que gobernaba la muerte, lo había vencido. Le quitó las llaves del Hades, subió a la tierra y empezó a andar con ellos. Quiero decirte que Cristo es así. Cristo no está lejos de tu problema ni de tu necesidad. Aunque tú lo pierdas de vista a Él no te pierde de vista a ti. Aunque tú te enfoques en otra área de tu vida y te distraigas, Jesús no te pierde de vista. Y al igual que con estos dos hombres que empezó a caminar con ellos, Cristo camina contigo hoy en esta mañana. Cristo viene contigo allí de la mano, y aunque no le conozcas, aunque no veas que Cristo está allí, Cristo sí está caminando contigo. Cristo va allí de tu mano y en medio del problema y de la dificultad, ahí está. Aunque no lo quieras ver, aunque digas, ¿en serio Cristo está aquí? O sea, no tengo, mi nevera está vacía. Sí, Cristo está ahí. No lo ves porque no estás poniendo tu mirada en Él, estás poniendo tu mirada en la situación. Después de mucho caminar, me gusta este versículo que dice, después de mucho caminar, estos dos hombres invitaron a este forastero, a una persona que no conocían, invitaron a este forastero que se quedara con ellos. Al igual que estos dos hombres, ¿quieres tú invitar a este forastero a tu vida? ¿Quieres tú llamar a este forastero que se llama Jesús de Nazaret a tu vida? Si tú lo quieres hacer, por favor, te pido que hagas esta oración conmigo, te pido que le recibas para que ella deje de ser un forastero en tu vida y camine siendo un amigo, camine siendo el Padre que siempre ha sido. Dice la palabra de Dios que aún nosotros, siendo padres malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cómo no lo va a hacer el Padre que es bueno? Dios es bueno en todo lo completo que Él es. Y aún así, Él nos da cosas maravillosas. Si tú quieres ser hijo de Él, si tú quieres recibirle, si tú quieres dejar que Él sea un forastero en tu vida, una persona que no conoces, una persona distante de tu vida, una persona lejana, invítalo a vivir en ti. Y para todas aquellas personas que, al igual que estos dos hombres, están caminando con Jesús pero no lo conocen, yo quiero presentárselos en esta mañana. Y creo que es
el paso más importante que vas a hacer en tu vida. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo para que Jesús deje de ser un desconocido en ti y un forastero y pase a ser el mejor amigo que tú puedas tener. Oh Padre, te invito por favor a repetir conmigo esta oración. Oh Señor, te damos tantas gracias el día de hoy. Te damos toda la gloria a ti, te damos toda la exaltación a ti, toda la honra sea para el Dios grande y maravilloso. Señor, recibimos a tu Hijo amado Jesucristo en nuestro corazón. Te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Recibimos a este Jesús de Nazaret que murió en una cruz. Aceptamos el sacrificio de la cruz en nuestra vida. Aceptamos que hayas muerto en la cruz por nosotros. Te pedimos por favor que sea tu preciosa sangre limpiándonos de cualquier pecado, de toda la contaminación que hayamos tenido en nuestra vida, que seas tú perdonando nuestros pecados y que seas tú escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida, para que de allí no sea borrado jamás. Que pasemos de ser bastardos a ser hijos. Que ya no seas más, por favor, un forastero en nuestra vida. Tu palabra dice, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy te recibimos en nuestro corazón. Abrimos las ventanas de nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón para que entres tú, Jesús, a vivir, a reinar en nuestro corazón. Gracias por sanarnos, gracias por salvarnos, gracias por hacer esta obra tan maravillosa en la cruz. Te invito a vivir en mi vida y que no seas más un forastero, sino que seas un amigo. Gracias. Convénceme de todo lo malo que haya hecho y por favor haz de mí una mejor versión. Haz de mí una mejor persona cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por hacer esta oración y creo que no te vas a arrepentir de haber recibido a Cristo en tu corazón. Estos dos hombres, dice la palabra de Dios en Lucas 24:31, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Cuando recibes a Cristo, cuando te acercas a Él, tus ojos son abiertos, al igual que los de estos dos hombres. Entonces los ojos les fueron abiertos y creo que en esta mañana todas las personas que me escuchas les son abiertos los ojos y le reconocieron y vas a reconocer que Cristo sí está en tu vida. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos cada mañana de cada sábado. Quiero decirles que me apasiona mucho. Cada vez que vamos a empezar esos programas me pongo un poco nerviosa porque no estoy acostumbrada, pero luego siento que Dios se glorifica tanto en tantas personas. El programa anterior tuvo muchas vistas y eso me alegra de que muchas personas estén escuchando el mensaje de Dios. Sé que cada uno que se sintoniza no quiere escucharme a mí porque yo no tengo nada para dar, pero el Padre sí, y lo que quieren escuchar es la voz del Padre que los ama y que anhela, dice la palabra de Dios, que Él nos anhela celosamente. Él anhela tener una comunión contigo, Él anhela que tú hables con Él, Él anhela que tú lo pongas como prioridad en tu vida. Quiero motivarte a que vamos a empezar una nueva semana, que empieces o saques un tiempo para que puedas hablar con Dios, para que puedas decirle los problemas que tienes, para que puedas tener una comunicación con Él y decirle, Señor, me sucede esto, estoy preocupado. Que yo sé que Dios y el Espíritu Santo te va a traer descanso a tu vida. A veces creemos, y siempre me gusta decir eso porque hay gente que cree que la oración es algo muy complejo, pero la oración no es nada complejo, es solamente como levantar un teléfono y hablar con alguien y al otro lado de la línea está el Padre. Entonces levántate cada mañana con esperanza, pon tu mirada en Cristo, habla con Dios, habla como cuando uno hablas con un amigo y lee la Biblia. También te invito a leer la Biblia. Ahí, si no sabes cómo leer la Biblia, es muy sencillo, puedes empezar por los evangelios. Los evangelios son muy claros y puedes buscar una Biblia, la Biblia que tengas en casa, y puedes leer los evangelios. Es muy fácil de entender los evangelios, por ahí puedes empezar. Te animo a que lo hagas.
Y así despedimos nuestro programa de hoy que me encantó. Gracias por escucharnos y quiero hacerte una pregunta. Que Jesucristo no sea, por favor, nunca más un forastero en tu vida. Gracias por sintonizarnos. Hasta el próximo programa. Recuerda que eres la luz del mundo y la sal de la tierra. Dios te bendiga y no te pierdas el próximo programa. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Gracias, gracias. Dios te bendiga y que sea una excelente semana. ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez